formado, es el seminario de nuestra iglesia. Todos están invitados a participar, a asistir del día 21 al 24 de este mes de marzo, desde lunes a jueves. El horario será en la mañana de 9 a 12:30 y de 1 de la tarde a 4:30 de la tarde. Si alguno no puede ir en la mañana, puede ir en la tarde. Algo de todas maneras aprenderemos. Entonces, este curso, para los que tienen varios estudiantes que participan en el seminario, van a tener la separata del curso. Ellos pagan 10 soles por eso, pero los que quieren solamente oír nomás, pueden asistir libremente sin costo alguno. Así es que en realidad es un seminario gratuito. Entonces quedan todos invitados para ese seminario. También en el boletín les pedimos que oren por el viaje del pastor Nick Wilburn. Él ha tenido bastantes actividades. Bueno, aunque no parezca así, los pastores en las iglesias presbiterianas estamos ocupados todos los días de la semana, porque tenemos bastantes tareas que hacer, no solamente estudiar para dar cursos, para predicar cada domingo, tenemos que visitar comunidades, tenemos que atender otras actividades administrativas también. Entonces, oremos para que Dios le dé fortaleza y Él pueda visitarnos aquí la próxima semana y realizar este curso. Muy bien, entonces, con esas noticias quisiera en esta mañana empezar esta explicación de la cuarta bienaventuranza. Vamos a intentar recordar la bienaventuranza, las hemos acabado de leer. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y la tercera dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahora la cuarta bienaventuranza dice así: bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados. Bien, traduciendo esta bienaventuranza al lenguaje más amplio, esta bienaventuranza habría sonado de esta manera a la mente de los que escucharon por primera vez. Porque los que escucharon por primera vez entendían ese idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento y el idioma en que Jesucristo habló. Se cree, por la historia, que Jesucristo habló en arameo a sus discípulos, porque en ese tiempo todavía el arameo era el idioma que hablaban los judíos, porque lo habían aprendido viviendo 70 años en Babilonia, y los babilonios hablaban el idioma arameo, llamado también caldeo. Entonces, si haríamos una traducción desde el arameo, tal como lo habrían entendido los discípulos, esta bienaventuranza diría así: bienaventurados los hambrientos y sedientos de verdadera y total integridad, porque ellos serán saciados. Muy bien, voy a explicar esta bienaventuranza en 4 partes. En la primera parte voy a explicar cómo se entendía el hambre y la sed en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Y en segundo lugar, voy a explicar con cierto detalle el significado que tiene este término hambrientos y sedientos en esta cuarta bienaventuranza. Y en tercer lugar, voy a explicar el significado de justicia aquí en esta bienaventuranza. Y en cuarto lugar, voy a explicar qué significa eso que serán saciados o serán satisfechos o llenos. Y luego aplicaremos esta bienaventuranza a la vida cristiana diaria. Entonces, primero,
¿cómo se entendía en el Antiguo Testamento esta frase, hambre y sed? El capítulo 49 de Isaías, desde el versículo 1 al 13, es un capítulo donde se habla de que el siervo de Dios, que es una profecía acerca del Mesías, que cuando el Mesías venga, Él va a ser quien va a este remanente fiel de Israel que volverá de la cautividad a la tierra prometida. Él los va a guiar, los va a pastorear y también les va a satisfacer su hambre y su sed. Entonces, el uso que hace el Isaías 49:10 de esta frase, hambre y sed, en ese capítulo de Isaías, hambre y sed sentían los que estaban volviendo de Babilonia hacia la tierra prometida. Para entender bien ese término, imaginemos ese viaje. El viaje de Babilonia a la tierra prometida era un viaje muy largo, duraba meses a camino y tendrían que atravesar largos días de desierto. ¿Se imaginan ustedes viajar por un desierto con calor y viento y arena, falta de agua? Y llegó un momento en que faltaba hasta la comida en ese viaje, porque viajaban mujeres, niños, jóvenes, viejitos, viejitas, etc. Entonces imagínense que esa gente está viajando por el desierto y se les va acabando la comida y se les va acabando el agua. Entonces esa gente sentía un hambre de verdad, un hambre casi al punto de llegar a la inanición. Inanición significa morirse casi de hambre y de sed. Entonces, en ese contexto de Isaías 49, profetiza del siervo de Dios, el Mesías, que aparecería para apacentar y para dar de comer a ese muy hambriento que se muere de hambre en el desierto y que se muere de sed en el desierto. Entonces, en primer lugar, el término hambre y sed en este pasaje de Isaías 49 significaba hambre de verdad, hambre de comida y sed de agua. O sea, era una necesidad concreta. Pero en el mismo Antiguo Testamento también el hambre y sed se refería a ese anhelo, a ese deseo intenso que sentía el creyente por satisfacer sus necesidades espirituales. Entonces, cuando se habla en el Antiguo Testamento de hambre y sed, a veces se entiende como hambre y sed de verdad, por comida y por agua. Pero ese hambre intenso de aquel que está casi moribundo de hambre y de sed, llegó a ser una metáfora, llegó a ser un símbolo de sentir una profunda necesidad de la presencia de Dios y de la acción de Dios en la vida. Y así lo expresa el Salmo 42. Recuerden ustedes que David utiliza este lenguaje para expresar que en lo más profundo de su ser siente una inmensa, incesante necesidad de Dios. Y por eso en el versículo 1 y 2 del Salmo 42, David dice, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así, oh Dios, reclama de ti el alma mía. Entonces, grabemos esto. El hambre y sed son sensaciones que el ser humano siente a nivel profundo en su vida. Y eso llegó a ser una metáfora o un símbolo para referirse a esa intensa necesidad que siente el ser humano, también por los asuntos espirituales. Ahora, en el Nuevo Testamento también se utiliza esta combinación de frases, hambre y sed. Y entonces, por ejemplo, en Mateo se usa así, dice, entonces los justos
le responderán diciendo, esto es Mateo 25:37, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? Jesús está hablando ahí del juicio final. Y dice que va a juzgar a cada ser humano según sus obras, a cada creyente según sus obras. Y entonces les va a decir a todos aquellos que me vieron sediento y hambriento y no me dieron de comer ni beber, ellos recibirán el castigo que merecen por no ejercer la bondad, la justicia y la integridad. Y ellos le dicen, pero nunca te vimos así. Y entonces Jesús les dice, si disteis un vaso de agua a esos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces en Mateo 25:37, los hambrientos y sedientos son las personas pobres y necesitadas a quienes los creyentes tienen que ayudar en forma concreta. Ese significado también está en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 12:20 se dice así, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Allí, hambre y sed se refieren a necesidades concretas. Hambre de pan, de comida, de pescado, de papas, de lo que sea. Hambre de verdad y sed de verdad. En 1 Corintios 4:11 leemos lo siguiente. Hasta el momento presente pasamos hambre. Aquí está hablando el apóstol Pablo, él y sus compañeros. Pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Aquí Pablo está hablando de necesidades concretas, entre las cuales el hambre y la sed son hambre y sed de verdad, de comida y de bebida. Entonces, igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la palabra hambre y sed significa necesidad real, concreta, por comida y por agua. Pero también, al igual que el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el hambre tiene un sentido espiritual también, y la sed también tiene un sentido espiritual. Y es más, a los cristianos se les promete en el Nuevo Testamento que la presencia de Dios los satisfará de su hambre y sed que todo el tiempo tuvieron a nivel espiritual. Y entonces Apocalipsis 7:16 dice así, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, porque Dios estará con ellos. Entonces, en resumen, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los términos hambre y sed se refieren, en primer lugar, al hambre y sed de comida concreta, de comida real y de agua y bebida real. Al mismo tiempo también, hambre y sed se refieren a esa profunda necesidad, de ese intenso anhelo y deseo que siente el creyente por la presencia y ayuda de Dios. Es decir, tiene también un significado de carácter religioso, espiritual. Pero en esta bienaventuranza, cuando dice, bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados, ¿a qué se refiere aquí hambre y sed? ¿A qué se refiere Jesucristo con esto de hambre y sed? Entonces, en esta bienaventuranza, Jesucristo usa hambrientos y sedientos en forma metafórica para referirse a sus discípulos, para referirse a ese intenso deseo, a esa intensa necesidad que sienten de ser personas íntegras, justas, bondadosas. Para la audiencia de Jesús,
esta metáfora era muy viviente, muy clara. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Ellos sí sabían lo que es hambrear y lo que es tener sed. A veces nosotros en el Perú nos quejamos de que pasamos hambre y miseria, ¿verdad? Y ciertamente hay como unos 10 millones de peruanos que viven en extrema pobreza. Pero miren, en Palestina de tiempos de Jesús, ¿saben cuánto ganaba un jornalero diario? 2 soles con 20 centavos. Los pobres en Cajamarca decimos, tal vez hoy día me gane unos 10 soles, o sea, 5 veces más de lo que ganaba un palestino en tiempos de Jesús. ¿Puede vivir una familia de 2 o 3 personas con 2 soles y 20 centavos? La respuesta es imposible. Tendrá que pasar hambre y sed de verdad, como muchos en el Perú lo viven. Entonces, esta metáfora de hambriento y sediento describe en las palabras de Jesús a aquellos discípulos que tienen una intensa, un deseo ardiente por la justicia. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué significa esa justicia por la cual estos discípulos de Cristo sienten profundo deseo? Sienten un anhelo ardiente de tener, de poseer esa justicia. Quizás vale la pena aclarar aquí algo, quisiera hacerlo lo más práctico posible. En todo idioma, queridos hermanos, la gramática cuenta, la gramática es importante para transmitir ideas con precisión. Los términos hambriento y sediento aquí, en realidad son verbos, pero están en una categoría que se llama participios presentes. Por eso traducimos hambrientos y sedientos. Y esta palabra hambriento y sediento está relacionado con la justicia. En realidad, deberíamos decir así, si quisiéramos hablar gramaticalmente: bienaventurados los hambrientos y sedientos por la justicia. Normalmente los traductores dicen hambrientos y sedientos de justicia. Pero si uno es minucioso en la gramática, debemos traducir hambrientos y sedientos por la justicia. ¿Cuál es la razón para traducir así? Es que estos verbos, hambriento y sediento, que son verbos en presente y que están en su forma, en el hebreo se llama, en el idioma griego se dice participio presente, también en castellano igual, significa un deseo que no acaba, que es constante, que no solamente es fuerte, ardiente, es constante. ¿Y cómo se relacionan estos verbos con la palabra justicia? Estos verbos están en un caso que en la gramática se llama acusativo. Si decimos de la justicia, tendríamos que decir que los verbos se relacionan con la palabra justicia en forma genitiva, de. Los griegos tenían formas claras de hablar. Por ejemplo, cuando un griego decía, tengo hambre y sed de la filosofía, quería decir que tiene hambre y sed de saber algo de filosofía, de tener algo de sabiduría. Pero si ese deseo era por tener toda la sabiduría, decía, tengo hambre y sed por la filosofía. Si solamente quería una parte de la sabiduría, una porción de la sabiduría, decía, tengo hambre y sed de la sabiduría. Hay diferencia, ¿verdad?, entre decir hambre y sed de justicia y decir hambre y sed por la justicia.
Ustedes dirán, pero pastor, es una palabrita nomás, de y por, pero la diferencia es grande. Ahora vamos a la práctica. Todos ustedes no han desayunado hoy día y ya es las 5 de la tarde. Están muy de hambre. Entonces, todos aquellos que me hablan diciendo, pastor, tengo hambre de pan, yo le voy a dar un pedacito de pan, porque me está diciendo de pan, está usando el caso genitivo. Aquí está su pedazo de pan. Pero si usted me dice, tengo hambre por pan, le voy a dar todo el pan. ¿Hay diferencia? Pero de y por, sí, hay diferencia. Y aquí se usa esa forma acusativa y debe traducirse hambrientos y sedientos por la justicia, lo cual significa que los discípulos de Cristo tienen este deseo intenso, ardiente, permanente, constante por toda la justicia. No quieren un pedacito de la justicia, no quieren ser íntegros un poquitito, o como dice el cajamarquino, un pocacho. Quieren poseer la integridad y la bondad en forma completa y plena. Eso significa hambre y sed por la justicia. Pero ya que tan importante parece la palabra justicia, en tercer lugar quisiera explicar ¿qué significa la palabra justicia aquí en este pasaje? Cuando yo era jovencito todavía, y en la universidad pues había toda esa euforia de la lucha por la justicia. Y al leer este pasaje sin entender el idioma original, yo pues pensaba como la mayoría de mi generación, esto se refiere a que haya buenas leyes en el Perú, que no haya ningún pobre y que todos estemos en las comunidades, y en ese tiempo salíamos al campo a lampear, a plantar árboles, etcétera, ayudando a los pobres y necesitados. Pero el término justicia aquí, en Mateo 5:6, no tiene el sentido de justicia social. Eso no quiere decir que los creyentes no trabajemos y luchemos por la justicia social. Es parte de nuestro deber. Está en otras partes del Nuevo Testamento esos deberes. Pero aquí la palabra justicia no se refiere a eso. Tampoco se refiere a esa justificación que Cristo nos da a nosotros, o llamada también justicia legal, forense o imputada. Es decir, que la justicia, la obediencia perfecta de Cristo se nos transfiere a nosotros y Dios nos mira como justos en Él. No se refiere a esa justicia. En el contexto de Mateo 5 y 6 se deja bien claro que esta justicia aquí se refiere a la bondad o la integridad, a esa posición de estar en relación correcta con Dios, de obedecer a Dios su voluntad. A eso se refiere aquí. Se refiere a esa cualidad que uno desea poseer personalmente, no del deseo natural de que se nos haga justicia en las cortes o en la economía o en el trabajo, sino ese deseo personal de poseer en nosotros mismos bondad, actos correctos. Y finalmente esto es mucho más revolucionario que el simplemente gritar para que haya justicia social. Se refiere a ese intenso deseo del discípulo de Cristo de poseer bondad en su persona, de poseer integridad en su persona. Imagínense si cada ser humano aquí en nuestra ciudad y región de Cajamarca poseyera completa bondad, completa integridad en su persona. Todas las relaciones entre nosotros cambiarían. Si todos seríamos bondadosos, si todos quisiéramos hacer lo correcto, lo bueno, lo justo, eso resultaría en una justicia total en el país y en la sociedad, ¿verdad? Eso es más revolucionario.
que gritar desde las calles como lo hacía yo en el pasado, que haya justicia en el Perú, ¿verdad? No habrá justicia en la sociedad si es que no hay justicia, integridad y bondad en cada uno de nosotros. Si hubiera integridad entre nosotros, los tratos que hacemos se cumplirían, se llevarían a cabo. Todo estaría bien. Si yo le ofrezco algo y soy bondadoso e íntegro, lo haré y usted creerá que así es. Si le digo que esto cuesta tanto, sin querer ganar en un día lo que se debe ganar en un mes, usted va a creer que es el precio correcto, justo. Entonces aquí justicia se refiere a esa justicia personal, a esas acciones de bondad, de integridad que tiene uno como siervo de Cristo. Y el contexto de Mateo lo deja bien claro. Por ejemplo, en Mateo 5:10 se promete bendición a los perseguidos por causa de la justicia, por causa de ser gente íntegra y bondadosa. En Mateo 6:1, cuando Jesús le dice a sus discípulos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí se refiere a algo que los discípulos tienen que practicar, pero no practicar para que sean vistos. Oh, qué buena gente que es este creyente, no. Sino por amor y obediencia a Dios. Las acciones de amor al prójimo son un resultado de nuestro amor por Dios. O sea, no es que damos algo para que se nos alabe en público o para que se publique cuán buenos somos. Si cuando hacemos algo bueno, una buena obra, la hacemos en respuesta de gratitud porque Dios nos ha perdonado y nos ha justificado. Y como gratitud a Él, lo amamos tanto a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Mateo usa el término justicia aquí como justicia personal verdadera, que resulta de esa relación que uno tiene con Dios, es decir, la justicia de la santificación. A eso se refiere aquí, a obras santas, piadosas, virtuosas y buenas. Así que en esta cuarta bienaventuranza, los términos hambrientos y sedientos por la justicia significa que los discípulos de Cristo tienen un anhelo intenso, permanente, ardiente, de poseer en ellos, dentro de ellos, total integridad, total bondad en sus acciones delante de Dios, como gratitud a Dios por haber sido redimidos por Cristo Jesús. Y queremos hacer este bien moral a los demás de manera cabal. De manera cabal no significa que tenemos que gastar todo lo que tenemos en eso, sino que lo hagamos de manera de alabanza y gloria a Dios. Eso significa el término justicia aquí. Entonces, lo que Cristo está diciendo es que sus discípulos que anhelan de esta manera intensa, ardiente y permanente por la justicia, ellos serán saciados. ¿Qué significa entonces? Ellos serán saciados. Este es el cuarto punto de esta reflexión. Durante el tiempo antes de Jesús, unos 200, 300 años antes de Jesús, cuando los judíos leían Isaías 49, que les he mencionado, y cuando leían Isaías 61, que hemos leído aquí en el servicio en esta mañana, ellos entendían que cuando el Mesías llegara, entonces Él les va a dar agua viva. Entendían que les va a dar una inmensa bendición espiritual. Y algunos pasajes del Nuevo Testamento entendieron agua viva
como una referencia a que Dios les daría el Espíritu Santo para que viviera en ellos. Los primeros intérpretes del Nuevo Testamento, o sea, los primeros teólogos cristianos, había uno llamado Clemente. Él decía que esta idea de agua viva se refería al alimento eterno que Dios nos iba a dar. Pero lo interesante aquí, a pesar de esa interpretación de los primeros teólogos cristianos, es que Jesucristo no dijo, serán saciados de alimento eterno. No añadió eso Jesús. Simplemente dice, serán saciados, y ahí lo deja. Entonces, lo deja implícito en realidad. Es que en algunas formas de expresión, en algunos idiomas, no se necesita hablar del objeto directo que llamamos. Por ejemplo, hambre y sed por la justicia. Serán saciados. Uno se pregunta, ¿saciados de qué? Y eso es lo que tenemos que interpretar. ¿De qué? Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero no dijo pedir y se os dará comida. No dijo llamad y se os abrirá la puerta o las puertas. Pero queda implícito, ¿verdad? Queda implícito además porque Jesús lo aclara más adelante. Dice, oigan, si ustedes padres humanos, siendo malos, cuando un hijo les pide un huevo, no le dan una serpiente. Y si les pide pan, no le dan una piedra. ¿Verdad? Eso está en Mateo 7 también. Entonces queda implícito que cuando Jesús habló de pedir y se os dará, bueno, pidan bendiciones que pueden ser materiales y espirituales. En Juan 14:12 y también en Juan 15:7, miren lo que dice Jesús. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Y en Juan 16:23 dice que pidan lo que quieran y mi Padre que está en los cielos os lo dará. Entonces Jesucristo no hace una distinción. ¿Quién es el que puede dar esas bendiciones, ya sean materiales o espirituales o ambas al mismo tiempo? Las puede dar Dios el Padre y las puede dar Jesucristo. Ambos están en la capacidad de poder darnos conforme a la voluntad que ellos tienen, si lo pedimos de manera apropiada. Entonces, el término griego traducido como serán saciados aquí es un verbo que da la idea de dar o de llenar o de satisfacer. Cuando se hablaba esto de los animales, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla bastante de esta palabra, satisfacer, se hablaba de llenar la barriga o el estómago de pasto, de forraje a los animales, ya sean vacas u ovejas. Y cuando se hablaba del ser humano, se hablaba de llenarlos y satisfacerlos de comida hasta que su hambre haya terminado completamente. Entonces, serán saciados, indica que aquella justicia por la cual tanto anhelan, serán saciados de esa justicia. Se les dará esa integridad, se les dará esa bondad. Entonces, los creyentes tenemos que anhelar ardiente, ferviente, intensa y permanentemente. Tenemos que tener hambre y sed por esa justicia. Y Dios nuestro Padre Jesucristo nos llenará de esa justicia, de esa integridad que tanto necesitamos. Seguramente si ustedes son como yo, humanos plenos,
también ustedes luchan por ser justos, ¿verdad? A veces es fácil levantarse una mañana y ser justo un ratito en esa mañana. Y ser íntegro 1 hora al día, o un día a la semana, o un día al mes. Pero ser íntegros, bondadosos y justos todos los días de nuestra vida es algo que no podemos hacer por sí mismos. Es algo que no es natural al sentimiento humano natural. No es natural que todos los días estemos dispuestos a hacer buenas obras. Pero Dios nos demanda que hagamos eso. Es más, Cristo en el Sermón del Monte nos demanda además, dice así: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Y en Mateo 5, 19 y 20 les dice a sus discípulos: ustedes tienen que tener una justicia que sobrepase la justicia de los fariseos y de los escribas. La demanda de justicia que debe haber en nuestra vida, según Cristo, es bien alta, es completa, es plena, es total. Nosotros no podemos por sí mismos poseer esa justicia. Es una justicia que solamente Dios la puede dar. Entonces, bienaventurados los que anhelan intensa, permanente, ferviente y permanentemente hambrean y tienen sed por la justicia, porque de esa justicia Dios los saciará. Un creyente por sí mismo, por sus propias fuerzas, nunca puede satisfacer su hambre o saciar su sed de justicia, dice un autor. Solo un Dios misericordioso que transforma la mente, el corazón y el carácter y el comportamiento, solamente ese Dios puede hacerlo. El estilo de vida descrito por el Sermón del Monte no es producto del mero esfuerzo humano. Tiene que haber esfuerzo humano, pero no solamente es fruto de ello. Es el resultado de la gracia transformadora de Dios. Entonces, esta bienaventuranza tiene ecos de Isaías 61:3, donde Dios prometió que su remanente fiel serán llamados árboles justos, robles de justicia, plantados por el Señor para su gloria. Esta promesa de Dios la cumple en Cristo, que habiéndonos justificado y perdonado y redimido y salvado, nos hace sujetos que pueden obtener la plena justicia de parte de Dios. El pueblo de Dios son árboles que producen frutos de justicia. Cada discípulo de Cristo es como un inmenso roble plantado por Dios, en otras palabras, creado por Dios para buenas obras. Como Jesús, el Mesías prometido en estos pasajes de Isaías, es el que ahora está entre nosotros, es el que es nuestro Redentor. Él, a cada creyente, lo hace florecer como un inmenso roble de justicia en este mundo, y a toda su iglesia también. Por eso Cristo pudo decir, refiriéndose a toda la iglesia: una ciudad asentada sobre un cerro, sobre un monte, sobre una montaña, no se puede esconder. Es más, no hay duda que Mateo hace referencia también aquí al Salmo 37:19, donde a los justos se les promete que serán saciados en el día de su hambre.
Cada vez que usted siente hambre y sed de justicia, y esperamos que eso sea todos los días, Dios está dispuesto a saciarnos, a satisfacernos, a darnos, a que poseamos plenamente esa justicia, esa actitud de buenas obras en respuesta a la gracia de Dios. El Salmo 37, 21 dice que los justos dan generosamente. Y en el Salmo 37, 26 se describe a los justos como siendo siempre generosos. Entonces, vivir según la justicia de Dios aquí y ahora implica que hay recompensa divina para quienes dan de comer al hambriento y dan de comer al pobre. En Isaías 58, cuando se habla del verdadero ayuno, dice que aquellos que colaboran con el pobre necesitado, su justicia irá delante de ellos. Entonces, esa justicia que en este pasaje significa integridad y bondad, acciones buenas y buenas obras, solamente ese sentimiento y esa acción la puede poner Dios en nuestros corazones. Pero esta acción concreta de dar generosamente como evidencia de que estamos saciados con la justicia, tiene significado espiritual también. Por eso cuando Jesucristo alimentó a multitudes, a esas multitudes les dijo también, en otras palabras, han comido, han bebido, se han saciado. Y quiero que sepan que yo soy el pan de vida. Es decir, cuando hacemos obras de justicia en la sociedad, no solamente tenemos que concentrarnos en dar pan o comida o bebida. Tenemos que explicar el mensaje de Dios que eso tiene, así como Cristo lo hizo. Ya se llenaron de pan, pero sepan que yo, Jesús el Mesías, soy el pan de vida. Cada vez que Dios, en su gran bondad y misericordia, nos da generosamente, nos hace recordar que nuestra necesidad espiritual también puede ser satisfecha por Dios. Y es más, Dios siempre nos llama a que podamos satisfacer nuestras necesidades espirituales. Con esta bienaventuranza, entonces, Jesús se dirige a los que tienen hambre y sed por la justicia, o sea, por la totalidad de la justicia. Y también envía, en esta bienaventuranza, un mensaje a aquellos que no tienen ni hambre ni sed por la justicia, o aquellos que todavía no sienten esa necesidad, que todavía no son hambrientos y sedientos. Es como si Jesucristo estuviera diciendo: venid a mí, todos los hambrientos y sedientos por la justicia, porque en el reino de Dios serán saciados. A menos que los seres humanos se humillen y se sientan hambrientos y sedientos por la justicia, nunca serán satisfechos. Podrán tener todo alrededor, podrán dormir en colchones de dólares y en catres de oro adornados con plata y piedras preciosas, y morirán en esos objetos y sobre esos objetos sin nunca ser satisfechos por Dios, a menos que se humillen delante de Dios y digan: tengo ciertamente, anhelantemente, hambre y sed por esa justicia que solamente Dios nos puede hacer poseer. Finalmente, deberíamos parafrasear esta bienaventuranza de esta manera, para que nos llene el corazón de la justicia de Dios. Lo que Jesucristo quiso decir aquí es:
oh la bienaventuranza del que anhela, oh la felicidad y la bendición del que anhela una integridad total, tal como ansía el alimento el que está muriéndose de hambre, y tal como ansía el agua el que está pereciendo de sed, porque tales personas alcanzarán una completa satisfacción de parte de Dios. Finalmente, en quinto lugar, ¿cómo aplicamos esta bienaventuranza a nuestra vida? ¿Cómo hacemos que esta bienaventuranza sea parte de nuestra práctica diaria como cristianos? De eso se trata, ¿verdad? Por eso Jesús ha dirigido esta bienaventuranza. Yo les invitaría a pensar como pensaba el apóstol Santiago, el hermano de Jesucristo. Él escribió una carta muy hermosa, porque en ese tiempo muchos cristianos habían espiritualizado mucho el mensaje de Jesucristo y pensaban que solamente se trata de tener fe y punto. Si tienes fe, eres salvo. Si tienes fe, estás en el reino de Dios. Pero Santiago comenzó a darse cuenta que eso los iba llevando por mal camino. Y les dijo, si tú tienes fe, pero no muestras esa fe en tus obras, de nada te sirve esa fe. Y en el capítulo 2, versículos 14 al 19, él habló de eso. Y voy a parafrasear ese pasaje de Santiago, aplicándolo a nuestra vida según esta bienaventuranza. Entonces podríamos escuchar a Santiago decirnos, miren, así deben aplicar esta bienaventuranza. Hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice tener hambre de justicia, pero no hace las obras del justo? ¿Puede tal justicia salvarlo? La respuesta es no. Supongamos que un hermano no tiene alimento diario, y si tu hambre de justicia no te hace satisfacer esa necesidad, ¿de qué sirve tu justicia? Permite que tu hambre de justicia te motive incluso a pasar hambre tú mismo, para que se llene el estómago del necesitado. Entonces, en verdad, Dios saciará tu hambre y tu sed por tu completa integridad. ¿Queda claro, hermanos? Así aplicamos esta bienaventuranza. Si decimos que hemos sido justificados por Cristo, y cada cristiano ha sido justificado por Cristo, nuestra conducta permanente y diaria tiene que reflejar que Dios nos ha llenado de integridad y de bondad. Y si eso es cierto, tiene que verse en las acciones por nuestros demás hermanos que padecen necesidad. Bienaventurados los cristianos que ardientemente, fervientemente, incesantemente desean y tienen hambre y sed por esta justicia, porque con esta justicia Dios los va a llenar, y vuestras obras de justicia serán vistas en el mundo, y el mundo dará gloria a Dios por lo que sus hijos hacen con la justificación que han recibido. Que el Señor bendiga esta meditación. Amén.